Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al segundo día de actividades del foro Las buenas prácticas de la enseñanza multidisciplinaria. Agradecemos la presencia del doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Agradecemos la asistencia de secretarias y secretarios, jefas y jefes de división, jefas y jefes de unidad, jefas y jefes de carrera, así como de estructuras académico-administrativas y alumnado de nuestra facultad. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación, la doctora María Elena Trujillo Ortega dará la conferencia Evolución de la enseñanza-aprendizaje en las ciencias químico-biológicas. Hacemos de su conocimiento que al término de la conferencia habrá una sesión de preguntas y comentarios. La doctora María Elena Trujillo Ortega, médica veterinaria zootecnista, tiene especialidad en producción animal cerdos, maestría en producción animal cerdos con mención honorífica, obteniendo la medalla Gavino Barreda, doctora en ciencias veterinarias con mención honorífica y el reconocimiento de la medalla Alfonso Caso, certificada por el Consejo Nacional de la Certificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, profesora titular C de tiempo completo, definitiva en el área de producción porcina de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En febrero de 2012 fue designada por la Junta de Gobierno de la UNAM como directora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del 2012 al 2016. Actualmente es la coordinadora del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud de la UNAM. Ha dirigido 50 tesis de licenciatura, 22 de maestría y 6 de doctorado. Es coautora de 15 libros, de los cuales es editora en 8 y 82 capítulos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro titular y vicepresidenta de la Academia Veterinaria Mexicana. Fue presidenta del Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia del 2010 al 2013. Fue presidenta fundadora del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia del 2013 al 2015. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos del 2015 al 2017. Es presidenta del Organismo Nacional de Certificación y Verificación Agroalimentaria del 2016 a la fecha. Durante el presente año recibió los reconocimientos Genesus y en nombre del Congreso Nacional de la Asociación de Especialistas de Cerdos, el Jabalí Dorado, por su trayectoria profesional. Por otra parte, la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios le entregó el Premio Mérito Gremial 2018. Brindemos un fuerte aplauso a la doctora María Elena Trujillo Ortega. Voy a iniciar precisamente con algo dado a este punto, ¿no? Cómo evolucionamos nosotros en nuestro comportamiento y cómo la tecnología y el comportamiento social nos va llevando. Y entonces cuando vemos las necesidades y empezamos a ver si tenemos unas necesidades biológicas que cubrir, y estas han sido bajo la tecnología, la producción que vamos teniendo. Eso me es muy claro a mí por la parte pecuaria que tiene mi formación. Y la evolución del humano pues nos ha llegado a irnos llevando antropológicamente, muy claramente, y nos fue llevando a la tecnología y terminamos en un sentido de igual de chiquitos, ¿no? Que estábamos en una postura anatómica para llevar nuestra vida y regresamos después de cientos de años, por no querer decir miles, a la misma postura con la que nacemos por la tecnología que nos lleva de comportamiento aislado y relacionado a un tipo de sociedad. Aquí totalmente sin comunicación y en este punto con la misma comunicación, pero a través de los medios que vamos a hacer. Entonces, esta parte nos lleva a que la vida nos va llevando a lo que más importante es cuando nosotros llegamos a una sala, ¿no? El maestro de ceremonias muy amablemente nos dice apaguen su teléfono, lo cual a veces nos molesta porque nos gusta estar conectado. Yo les diría, ¿cuántos de ustedes en este momento, en los últimos 5 minutos, tocaron su bolsillo, ¿sí? O pensaron dónde está su teléfono? Levanten la mano, por favor, ¿no? O sea,
amplia mayoría, ¿no? O sea, solo una décima parte de ustedes no pensó en su teléfono en los últimos 5 minutos, ¿no? O lo tienen en la mano. ¿Cuántos lo tienen en la mano en este momento? ¿Sí? Lo tienen en su mano en este momento, ¿no? O sea, es parte de nuestro cuerpo, el teléfono. Yo aquí lo tengo, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Aquí, vean. No puedo estar alejada de mi teléfono, ¿no? Es parte de uno. Entonces la vida tenemos que irla llevando a ese punto, se vuelve una necesidad. ¿Ya se me fue otra vez? Se vuelve una necesidad. Una necesidad es el cable, ¿no? El de atrás. Se vuelve una necesidad de seguridad a la persona, pero entonces hay que empezarle a sacar el provecho que requerimos nosotros en ello. Cuando tuve la fortuna de ser nombrada directora de la facultad, me llevó a una situación que a veces no es fácil de comprender. Así como estamos sentados ahorita, que la mayor parte de ustedes está seccionalmente o generacionalmente sentados, la vida de uno es. Y yo le diría a Vicente, ¿no? Y ¿me dejas que interactuemos? ¿Me haces favor? Sí, ven, va a ser un ejercicio de unos minutitos. ¿Sí? Vamos aquí a aprovecharnos de mi querido Vicente. Cuando yo veo la siguiente imagen, y vamos a pensar en esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la parte de cómo comunicarnos. Cuando él llega a los puestos que ha tenido que empezar a pensar con quién va a hablar. Suena el teléfono o su secretaria o su asistente le dice que viene una persona, Mirna, ¿me ayudas? ¿Sí? Y viene Mirna y él le va a comunicar, dar un mensaje a ella. Veamos esto. Ahorita hacemos que Mirna se pare y vamos a hacer un ejercicio. Si yo veo, y entonces me dicen los medios de internet que ya estamos clasificados por generaciones. Y entonces tenemos personas, varía un poquito la edad, y ahorita vamos a ver que hay otra imagen que es muy similar, y tenemos los ambientes, ¿no? Las personas de cierta edad a llegar a los más jóvenes, ¿no? Y ya nos clasificaron en cómo nos conducimos cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Cuando vemos la siguiente, y aquí nos vamos a detener, empezamos en ello. Pensemos que en este caso Vicente y yo estamos entre los baby boomers y la generación X, ¿sí? En esas generaciones estamos. Mirna, ¿me puedes ayudar ahora, sí? Veamos cómo se comunicarían estas dos generaciones, los tres estamos en la misma generación. El señor director nos va a hacer una instrucción a Mirna, donde le va a comunicar que va a tener que hacer algo de lo que sea, yo no sé qué, ¿no? Vamos a ver cómo se comunica con él. Muy bien. Oye, Mirna, ¿cómo es la realidad? Oye, doctora, mira, te voy a encargar, por favor, que revisemos las horas, las contrataciones que tenemos pendientes para el próximo año. Listo. ¿Cómo le contestas? Sí, doctor. ¿De qué carrera? ¿De todas o de todas las que tenemos pendientes o nada más de alguna carrera en particular? Yo creo que de todas. Vale la pena tener la información de todas. Muy bien. ¿Para cuándo las quiere? Pues mira, no te apures mucho, pero para el martes. Bueno, yo me ocupo de la tarea. Vieron que la comunicación fue directa, ¿no? Se fue a manera de instrucciones, pero se tuvieron que ver. Si lo hubieran hecho de otra manera, que no estuvieran de manera presencial, ¿qué hubieras hecho, Vicente? No, pues es igual, no sé, con el teléfono, pues voy hablando, voy diciéndole a lo mejor lo mismo, pero siempre es más complicado. Siempre es más complicado porque esa interacción es mucho más difícil. Porque yo no sé si ella, seguro está atenta en el sentido de lo que le voy diciendo, pero ya no tenemos nunca la certeza de estar atentos. Tú necesitas verla a ella
para Sí. tener la certeza de que lo va a hacer. Exactamente, Exacto, eso perfecto. es. Muchas gracias. Todavía no te me vayas. Todavía no. Dos jóvenes que me ayuden. Dos jóvenes. Dos jóvenes. Dos jóvenes de la tercera fila para allá. Dos jóvenes. Dos estudiantes. Dos que caigan entre la generación Y, sí, que hayan nacido del 1980 a la más reciente. Bien, otra persona también. Estamos dos. De preferencia, no sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Un joven que no tenga nada que ver con ellos. ¿Alguien? Véngase, hombre, vamos a, un alumno. Muy bien. Okay, ¿les van a dar 1,000 pesos? No, no van a hacer los 1,000 pesos. No sea un montón. Vamos a ver, el director va a ser testigo nada más. Vamos a ver cómo platicarían ustedes ponerse de acuerdo. Tú todavía no. No, y quédate. Vamos a ver cómo se van a poner de acuerdo en hacer un trabajo X para Zaragoza. Algo que vayan a tener que hacer. Piénsenlo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se comunican para hacer algo? Hay que hacer un trabajo para la FES Zaragoza. Hay que identificar los objetivos, las metas que queremos tener, el material con el que contamos, el tiempo con el que contamos. Repartir los tiempos de acuerdo a las actividades que tengamos que realizar y abordemos el tema. Ok, profesor, ¿qué le parece si podemos abrir un drive en el cual usted me va estableciendo cuáles son los objetivos que requiere? Lo compartimos con el resto de los encargados y ¿qué le parece si sobre eso vamos trabajando en línea y nos podemos ir comunicando si es necesario? Páseme su WhatsApp. Si necesita algo, yo le mando un WhatsApp y ya por el drive nos vamos organizando y dando la tarea. Tienes que hacerle tú. Me parece bien, pero tengamos un trabajo previo para que ya basado en eso se puedan hacer modificaciones, pero nosotros tengamos los objetivos principales claros para poder dar instrucciones en caso de ser necesario a quien colabore con nosotros. Ok, excelente. Entonces podemos convocar una reunión con los encargados, distribuimos las tareas y ya el resto lo trabajamos en línea. Bueno, les podemos mandar un correo a la gente que va a estar encargada de la situación, nos convocamos, nos reunimos un par de horas, nada más distribuimos las tareas y lo podemos seguir trabajando en línea. ¿Qué le parece, profesor? Muy bien. ¿Les parece? Tenemos un alumno, tenemos un profesor y tenemos una autoridad y el alumno en este caso dijo que vamos a convocar. Entonces hay una alumna que se acerca, que escuchó y va a dar su opinión de cómo se puede comunicar. Tienes esas figuras aquí, ¿qué haces? Tienes 3 figuras diferentes, ¿no? Un funcionario, un profesor y un compañero tuyo. Y escuchaste que hay un proyecto para Zaragoza, ¿quieres participar? ¿Cómo te comunicarías? ¿Primero con el alumno o mejor primero con el director? Va a regalar una décima de calificación. Bueno, antes que nada creo que es importante conocer el tema que vamos a abordar aquí en la FES Zaragoza, por lo cual yo creo que hay que ser un poco más esquemáticos, darle una propuesta escrita sobre lo que vamos a hacer, vamos a realizar, en qué tiempos lo queremos hacer, a los participantes que estamos incluyendo y creo que todo eso hay que abarcarlo en un formato, ver las posibilidades de las instalaciones que tenemos con usted y pues también la disponibilidad de los maestros para que los alumnos puedan asistir al evento y la coordinación del programa. Él te va a contestar, ¿cómo quieres que te conteste él a ti? Así verbalmente, ¿cómo quieres que te conteste por medio de comunicación? Pues primero que no me regañe, que considere que soy alumna, pero igual, ¿no? Verbal. A ver, mire, lo que vamos a hacer es un proyecto de un comité estudiantil para ver cosas que podamos mejorar en la facultad, instalaciones, servicios, planes de estudio, etcétera, que sí lo vamos a hacer. Entonces, necesito que participen alumnos de las diferentes carreras sin profesores, es un comité sin profesores, y que vengan, nos reunamos,
Pues a la brevedad, yo creo en unos 15 días para ver cómo va a ser la forma de trabajar. No se preocupe, no la voy a regañar. Pero te dijo que tienes que venir, él quiere la presencia. Así es. ¿Sí? Veamos qué te diría tu compañero de trabajo. Yo me sumo. No, yo me sumo a ir contigo, a reunirnos con el director. Entonces, nada más, ¿qué te parece si me avisas cuándo te confirma, en qué momento te dice, me mandas un mensaje, una llamada, y ya nos vemos para ir directamente con el doctor? Ya usaban otro medio de comunicación entre ellos. Me mandas un mensaje, ¿no? Te conectas por el medio streaming o lo que ustedes quieran y se van a comunicar ustedes así y van a llegar al mismo lugar. ¿Y el profesor? Hola, espero que no que te esté yendo bien en tus clases. Espero también la situación que te voy a encargar sea prioritaria porque es para su bien. Les voy a encargar a los que estén colaborando en este sentido en el proyecto que sean el intermediario con otros alumnos que tengan aptitudes y que ustedes consideren viables para sobrellevar este trabajo que tenemos que realizar porque es para el bien de la comunidad zaragozana. ¿Qué notaron ustedes? Tenemos tres generaciones aquí. Tres generaciones. Tres. Una, dos y tres. ¿Sí? Tenemos tres generaciones. ¿Qué notaron ustedes aquí? Digo, esto es importante porque esto se va a la enseñanza, se va a que los trabajos se hagan bien. Entonces tenemos que ubicarnos, que somos tres generaciones en un mismo proyecto que estamos tratando de relacionar, ¿no? En este caso, ya no sé qué hicimos, ahí está, tres generaciones, le moví sin querer. ¿Qué notan ustedes? ¿Qué creen que sea más eficiente para ustedes? El director necesita verlos, no puede comunicarse sin ustedes si no los ve, para tener certidumbre. ¿Y los muchachos dónde tienen la certidumbre? A través de un aparatito, un dispositivo. Con eso están seguros de que las cosas están sucediendo. Y el profesor queda en medio y él lo único que quiere marcar es una planeación y un objetivo de las cosas. Es la manera en que puede trabajar un proyecto. ¿Sí? Muchísimas gracias por su ayuda a los cuatro. Muchísimas gracias. Cuando estamos hablando de entre profesores nos entendemos, cuando estamos hablando entre alumnos nos entendemos, pero cuando tenemos el brinco generacional ya nos entendemos. Cuando yo entré a la dirección de la facultad me di cuenta de ello, ¿no? Yo estaba exactamente como el profesor, en una edad intermedia, cuando había gente más grande que yo y que ya siendo yo directora sabía si les podía hablar de usted o ya les podía hablar de tú, ¿sí? Sí, pero yo era la directora y casi parece que les pedía permiso, ¿no? En mi facultad hay personas de 99 años, entonces esa situación es importante. Y a los jóvenes, ¿no? Entonces cuando quería hacer algo, por un lado, sí doctora, lo que usted diga, me lo da por escrito, sí doctora, yo se lo doy por escrito, y volteaba por acá, te lo mando en un mensaje, no sé qué, sí, ¿no? Sí doctora, ¿no? Sí doctora, y le tengo que dar la mano a esta persona, y volteaba para acá y… ¿no? Otro tipo de situaciones, ¿no? Aprendí que con los jóvenes les mandaba los mensajes y además que lo tenía que ir haciendo mensaje, respuesta, y que con la persona adulta le mandaba un texto muy grande y entonces así me entendía y se sentía importante, ¿ok? Y entonces tenía que hacerlo. Nunca lo podía invitar a esta persona si no lo hacía de manera presencial o ya darle una invitación, si no, no se siente a gusto. Y de esta forma, no, oye, nos vemos a las 8, vale, ahí estoy, ¿no? Adelante. Y entonces tiene uno que ver cómo se va a comunicar. Un profesor tiene que ver, en este caso, esta situación, si no, no hay comunicación. Y esto es muy importante. Entonces, para empezar, esa es parte de la evolución. Ya vemos, cuando menos generalmente, 4 generaciones en un mismo diálogo, en un mismo proyecto. Y en este caso, pues es la enseñanza-aprendizaje, que es lo que me invitaron a platicar. Y se rompen, y hay que romper las barreras, ¿no? Muy bien. Y entonces, pues ya nos vamos a esta época y empezamos con las TICs y TACs,
¿no?, que tenemos que empezar a utilizar en la evolución, ¿no? La primera computadora que llega, imagínense el precio que tenía, miles de millones de pesos, en este caso ya realmente visto, y cuando uno piensa en la capacidad que tenía, no invente, ¿no? O sea, imagínense que el avión que traía, el ultrasónico que traía de Europa, el Concorde para acá, era el jueguito que ustedes ya no tendrían, ¿no?, en su computadora, ¿no? O sea, ni de chiste, ¿no? O sea, ustedes ya no conocieron los floppy, los discos duros de aquellos y de nada, ¿no? Y esas eran las computadoras, así nacimos, de ser monstruos. Cuando llegó la primera Burroughs a la universidad, yo me acuerdo que vi las fotografías, y era este edificio, ¿no?, para una computadora de 64K. Dice, ay, ¿no? O sea, ¿cómo podían? Pues sí, así funcionó el mundo, ¿no? Con ese tipo de cosas se fueron haciendo más pequeñas, más poderosas, a llegar a las tiras, ¿no? O sea, cómprate más memoria, ¿no? O sea, guárdala en la nube, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que ciertos profesores, es que toda la información la tenemos en la nube. ¿En la nube? O sea, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo suben, no? O sea, cosas de información importante, ¿no? O sea, entonces, esa parte nos hace evolucionar y bueno, la forma de pensar con los muchachos. Porque el reto es este, el reto es nuestra universidad, el reto es que somos muchos, el reto es que todos ustedes tienen un compromiso, el reto de ustedes es hacer a nuestro país mejor y cabe el comenzar sin violencia, ¿sí? O sea, hay que evitar la violencia, hay que comunicarnos, hay que usar lo que tengamos, como lo hicimos ahorita en el ejercicio, los 4 generaciones estábamos aquí, o 3 generaciones estábamos aquí, y nos pudimos comunicar sin ningún problema. El director entiende perfectamente que a uno voltea y le da la mano y que al otro le manda mensaje. Y de esta manera tenemos que estar comunicados, ¿sí? Se tienen que hacer estos. El reto son ustedes, el reto somos nosotros. Tenemos que llegar a este entendimiento de comunicación para avanzar en cualquier proyecto. Si no entendemos estas generaciones, si no entendemos que el reto es hacernos cada vez mejor, no vamos a poder hacer las situaciones que tenemos que buscar en nuestra universidad. ¿Por qué? Porque todo tiene un punto de partida, todo nace en una idea de una persona, en un proyecto, todos los proyectos son importantes y se tienen que ir pasando por diferentes escalones, diferentes pasos que vamos a ir siguiendo. Vamos a iniciar, lo vamos a ir aplicando, nos tenemos que integrar como comunidad para lograrlo, ¿ok? Y tenemos que hacer una transformación y no hablo de la 4ª transformación, ¿ok? No estoy hablando. Para ello podemos estar ayudándonos de la tecnología y de procesos pedagógicos en el proceso de la enseñanza. Esto es muy importante cuando hablamos en ese punto. Y entonces planteemos a nivel de universidad el plan de desarrollo que está a punto de terminar, en unos cuantos días termina este plan, y evaluemos lo que sucedió cuando menos en este proceso de enseñanza y que nosotros podamos ver. En el plan de desarrollo institucional, que en una semana deja de ser el vigente, tendríamos esta situación. Se plantea en el plan de trabajo que da a ello, en la Junta de Gobierno, lo que se presentó en este plan es hacer una universidad integrada, una universidad que genere conocimiento, que sea de vanguardia, que dé servicios y que una universidad que crezca de forma organizada y sostenida. Esto se ha venido haciendo en el planteamiento de los últimos 4 años, sino por hablar de más de 100 años. Eso no hay ningún problema. En el plan de desarrollo, ya autorizado por la Junta de Gobierno, tendríamos muchos programas estratégicos. Únicamente voy a citar los que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el programa son 17, se plantean en estos 17 programas estratégicos, y en el número 7 dice tecnologías de información, comunicación y de aprendizaje. Y entonces se planteó el acceso, su aplicación y desarrollo de estas en toda la universidad. Ese fue el planteamiento del programa vigente. En el programa 7, que es el que vamos a tratar, nos dice que debe haber un plan de maestro, una infraestructura tecnológica de cómputo, una formación de tecnologías de cómputo, la aplicación de las TICs en la parte administrativa y educativa, ¿ok? Y nuevas tecnologías de docencia y administración. O sea, tenemos que transformar y aplicar la tecnología en este punto. Y un punto interesante que es servicio de préstamo de computadoras portátiles y tabletas, que se denomina PC Puma. Ahorita vamos a ir hablando del PC Puma y espero que se lleven una sorpresa
en algún punto de la plática de dónde nace el PCPUBA. Cuando nos vamos en este punto, ¿qué hacen los profesores? Y invitan a sus alumnos para que participen en este tipo de programas establecidos en la Estrategia 7. Y entonces hay dos tipos de financiamientos, prácticamente. El PAPIME, ¿no?, que sería el proyecto que entendemos todos para este tipo de apoyo a la docencia, y el INFOCAP, que va enfocado más al bachillerato, pero que cae en la división de las áreas de conocimiento de nosotros. ¿Qué pasó en estos 4 años en estos proyectos? En este proyecto pueden participar los profesores e invitar a sus alumnos como opción de titulación o como desarrollo de productos. Entonces veamos el PAPIME. El PAPIME en los últimos 4 años exactamente fue lo que sucedió, y el área química biológica, que es la que me toca a mí representar en la universidad, si se fijan van a tener los números más grandes, los de mayor participación, las de mayor aprobación en nuestra área. Y entonces vemos que, por ejemplo, para facultades, que aquí estaría lógicamente implícita Zaragoza, tendríamos que se tuvieron proyectos apoyados 414, que es lo doble, 4 veces que las otras áreas del conocimiento. O sea, el área química biológica de la universidad es la que más proyectos mete en cualquier convocatoria que salga. Y, lógicamente, los más aprobados en esta área, en el PAPIME. Estos son los números de los 4 años. Cuando vemos ya por áreas de disciplinas profesionales, lo que vamos a empezar a ver en este punto es en cada una de ellos, y ya se empezaron ustedes a ver en qué área estaríamos. Y en este caso vemos que los psicólogos naturalmente, ¿sí?, van a estar solicitando más trabajo, nacen con esa idea de estar haciendo estas transformaciones. Después está el área de biología, de química, y entra la veterinaria, y etcétera, pensando que la agronomía, que nada más tenemos esta carrera en Cuautitlán, es la que menos proyectos ingresa en la universidad, ¿no? Entonces, es algo importante que si nos vamos al 50% de los proyectos PAPIME, estarían en estas 4 áreas, ajenas a ustedes, pues prácticamente nada más sería veterinaria. Esa sería la única que no tendríamos. Cuando nos vamos a verlos, quiénes son los responsables, ¡oh, sorpresa!, ¿no? ¡Oh, sorpresa para mí!, ¿no? Las personas de mayor edad son las que más participan en el desarrollo de proyectos PAPIME, los que quieren implementar más cosas de tecnología. ¿Qué te pareció? Hiciste una cara de no lo puedo creer, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hubieras esperado tú? Lo mismo yo, ¿eh? Así. Exacto. Pero ¿qué tipo de tecnología nos proponen estos profesores? Empezaríamos ahí. ¿Cuál es el nivel de tecnología? ¿El que tú crees o el que cree tu profesor o tu autoridad? Y entonces ahí se empieza a abrir la brecha de lo que estaríamos pensando. ¿Qué es tecnología para mí? ¿Qué es tecnología para mí? Pero es interesantísimo que la mitad de los proyectos se quedan en ese punto, ¿sí? En personas muy grandes. ¿Cuántas veces repite una persona en estar metiendo? O sea, esto es importante porque veríamos si hay continuidad en los proyectos o son ideas aisladas que la universidad apoya y que son proyectos que termina el libro o termina la plataforma, por ponerle algo ya mejor, y ahí se queda. Nadie la usa, se queda en los escritorios y no hay continuidad de evaluación de los proyectos. Y entonces empezamos a ver que 4 veces, que es más o menos lo que tendríamos de vigencia del PAPIME, en vida del PAPIME, del universo de 800 personas, nada más 2 han tenido siempre un PAPIME. Los demás, una vez termina su PAPIME, administrativamente lo odian, ¿sí?, y no continúan con su proceso. No hay comunicación a través, la tecnología no nos ayuda a que los profesores intenten varias veces este tipo de situaciones. Entonces, no hay avance, se pierde la comunicación en este punto, y eso es muy importante. Muy bien, cuando vemos qué productos plantearon y qué productos en realidad entregan ellos, nos vamos al área química biológicas nuevamente, y por ejemplo en TICS, ellos plantearon 691, y nos vamos en realidad cuántas van a presentar, y en realidad duplican en el proceso de lo que están haciendo la necesidad de aprobación,
y terminan entregando 1.300 propuestas de TICs. Es muy interesante, en 4 años eso fue lo que hizo la universidad de nuestra área. Si sumamos todos los totales, veríamos prácticamente de proyectos por PAPIME, hubo 13.000, casi 14.000 proyectos, libros, manuales, videos, cursos, TICs, tags, todo este tipo de cosas, fue lo que estuvo haciendo la universidad los últimos 4 años. ¿No? Cuando lo vemos, ¿en qué? Vean ustedes, ¿qué se les pudo haber ocurrido hacer y cómo lo pudimos estar presentando? Entonces, se hicieron 180 libros, por ejemplo, se hicieron 112 simposios, ¿sí? Videos 349, y empezamos a ver que la tecnología es diferente a lo que yo hubiera pensado que era, ¿sí? En realidad, la gente empezó a utilizarlo para algo que naturalmente una administración debió de haber formulado. Y cuando empezamos a ver páginas web, son en la 10ª parte de lo que yo hubiera pensado que se tendría que hacer. Entonces, generacionalmente, con la plática que tuvimos, su profesor y su autoridad se fueron para lo que ellos es tangible. Pero para lo que es intangible, que sería una página web, no tiene la comunicación con los jóvenes. Generacionalmente nos separamos. Y eso es muy importante. Muy bien. Nos vamos al Infocap. El Infocap son los profesores del bachillerato, ¿no? Que si nos fueran inculcando desde el bachillerato este tipo de cosas, tendríamos la posibilidad. En el proyecto anterior, la universidad tiene un presupuesto de casi 200 millones de pesos al año y en este solamente un presupuesto de 10 millones para darlo, para que veamos por qué los números son mucho menores en ese caso. Y todos son los profesores y empezamos a verlos todos los años y están todos los de la administración y los productos que tendríamos. Vamos a las TICs en la educación y vemos que eran poquitos y se ha ido aumentando gradualmente la participación en este punto. ¿Okay? Eso es importante. Ahora bien, ¿qué nos espera a partir del martes, ¿sí? En una nueva administración en este tema? ¿Qué fue lo proyectado en el plan de trabajo del rector electo, en este caso, que nos va a llevar los próximos 4 años? Él propone, en este caso, las siguientes acciones que nosotros vamos a seguir. A nivel licenciatura, mantener los niveles de calidad educativa, ¿sí? Y continuar con la acreditación de programas de estudio. ¿Okay? Apuntalar y trabajar estrechamente con las escuelas y facultades multidisciplinarias, dígase Zaragoza, ¿okay? Y favorecer su potencial educativo. Eso está planteado a partir del martes de la semana que entra. Evaluar la necesidad y posibilidad de abrir nuevas carreras o escuelas en nuevas regiones. Avanzar con el potencial educativo de las tecnologías de aprendizaje. O sea, se vuelve a plantear un proyecto de seguimiento, ¿sí? En este punto, lo cual es excelente. Nos vamos en las tecnologías, obviamente que es el tema que vamos a tratar a continuación, y entonces estamos con las TACs, y dice, concluir la conectividad de Internet, ampliar el programa de préstamos de computadoras, que se denomina PC Puma, en este caso en la universidad, transitar hacia una educación que utilice las TACs, ¿okay? Y modernizar la docencia a base de las tecnologías. O sea, estaríamos hablando que este punto es de la tercera fila para atrás, muy claro, muy necesario y muy pertinente. De 3 filas para adelante sería, me cuesta menos dinero, voy a tener que entenderlos, ¿sí? Voy a tener que aprender a utilizarlos y ser sensible a esta parte. Eso es lo que nos están planteando para los próximos 4 años. Muy bien. ¿Qué propuestas tenemos y que vamos a tener que desarrollar? ¿No? Entonces, tendríamos continuar con la actualización, en extender y ampliar las entidades con el PC Puma. ¿Sí entienden qué es el PC Puma? ¿Sí? ¿Qué es el PC Puma? Ok, es préstamo de dispositivos a los alumnos, ir cerrando un poquito los centros de cómputo porque nos quitan espacio, podemos utilizarlos obviamente para otras cosas más interactivas estos espacios, podemos duplicar la cantidad de equipos en los centros y además otra cosa muy interesante que le da un valor que lo ve ahí, aparte que vamos a estar comunicados, es un valor que a veces no cultivamos en la universidad.
tan abiertamente como va a ser el PC Puma, la confianza. O sea, yo les voy a dar mi tablet, mi computadora, y confío que no se va a perder. Confío, es un valor de confianza que se va a dar. ¿Ok? Esto es importante. Y esto nació exactamente en el 2015 en la universidad. Es un programa que nace en el 2015. ¿Ok? Lo toma el doctor Graue para su plan anterior y lo refuerza en este. Ahorita vamos a ver dónde nació ese programa de PSP. ¿Sí? Entonces empieza a depurar la educación, transitar, y empezamos nuevamente conforme a las necesidades de entidades académicas, la inclusión de manejo de TICs y TACs. ¿Ok? Entonces, son varios años que vamos a tener aquí. Ofrecer y promover permanente el programa de fortalecimiento de la docencia y de la profesión en la era digital. ¿Okay? Esto es muy importante. Por esto tuve que empezar con un ejercicio de este tipo para que entendiéramos lo que estamos haciendo. Muy bien. Pero en el área donde tenemos que empezar nosotros a trabajar, aquí va a venir la parte divertida de la presentación, es pues que yo tengo que pensar en las 3 áreas de conocimiento que me toca coordinar en la universidad y las vamos a ir enlazando, ¿no? Tendríamos al área de la biología, 3 escuelas de biología en la universidad, con planes de estudios diferentes. En el área de química, que aquí pues, las tenemos en 3 entidades, pero en realidad tenemos una gran cantidad de carreras en la diversidad. En salud, lo vamos a ver, la vamos a dividir en lo que es odontología, veterinaria, psicología, enfermería y la medicina. Y vamos a terminar, ¿cuál es el proyecto mundial en la investigación? ¿Ok? Ese es el programa, aquí empieza la plática. ¿Ok? ¿Ok? Aquí empieza la plática. El fue el preámbulo. Muy bien. Casi son puros videos. ¿Ok? Entonces, los vamos viendo y los vamos deteniendo en este punto. En el área de la biología, tenemos que pensar en algo importante. No podemos… voy a tratar de hacer la realidad y la ficción de lo que sucede, ¿no? A lo mejor yo cuando era estudiante, ir a la montaña y hacer camping y hacer prácticas y recolectar piedritas y plantitas y ver a los animalitos era factible. Ahora los directores se encuentran con una situación real. Si los llevamos a ese lugar, ¿están seguros? No los asaltarán, me los regresarán. Y entonces el tipo de práctica se tiene que hacer de otra manera. Entonces tenemos que hacer uso de la tecnología, porque sí hay calentamiento global, sí hay una afectación a todas esas zonas biológicas de nuestro país o del mundo, y entonces tenemos que ver cómo hacerlo, ¿no? Y entonces empieza el modelaje de lo que haríamos. Y entonces para esto hay grandes plataformas que nos van a poder enseñar en el mundo cómo abordaríamos el poder visitar esos lugares que nosotros no podemos llegar y ver los efectos medioambientales, en el caso del clima, el medio ambiente, cómo podríamos hacer crecer esta situación de las plantitas, cómo va a interactuar, en este caso, virus, bacterias, hongos, en la parte biológica, nos va a afectar la temperatura, vamos a tener que los pingüinos vivan o no vivan, se nos afecten, desaparezcan, pero este animal además defeca, nos cambia el pH, crece la temperatura, podemos estudiar el animal transversal y horizontalmente para poder llegar a ellos. Todo esto se puede hacer de simuladores, todo esto lo podemos hacer. Si no huele, no huele. Si no muerde, no muerde. ¿Sí? No es lo mismo no dormirse en el suelo, no la sufrieron, no. Yo les diría, a mí me tocó ir a ordeñar vacas a las 4 de la mañana. Eso era ser veterinario. ¿Sí? No, ya no se puede hacer, pero sí podemos llegar a través de estas tecnologías. A ver si movió. Se atoró, a ver si le ponemos y se da. Hay muchos simuladores que tendríamos para medir todas estas escalas de ciencias de la Tierra, ¿no? Aparecen estas carreras, ya no es la biología nada más, sino podemos empezar a hablar de ciencias de la Tierra, donde podemos empezar a ver cómo se hacen los aterrizajes, presión en la Tierra, pHs, todo ese tipo de cosas. Hay simuladores ya para esta parte. Y en el caso de la RIUA podemos usar varios de estas cosas, están ahí, ¿no?
podemos estar empezando a ver densidades, integraciones. Ayer precisamente en el Instituto de Matemáticas me estaban enseñando que a través del agua están haciendo un transductor para ver un endoscopio, para ver si el corazón está funcionando bien. Todo esto se puede hacer a través de estos simuladores. Entonces, en el área biológica es la que más difícil la tenemos porque tenemos que ir al campo, pero la misma situación de nuestro país nos está debilitando la posibilidad de hacerlo. En el área química es una de las áreas donde la docencia es muy costosa, porque tenemos que tener laboratorios, tenemos que tener los reactivos, pero esto en la ideal sería que no vean, perdón la expresión, el agua rosita y el agua azulita, sino que la puedan reproducir, lo cual es sumamente costoso poderlo hacer. Y entonces se empiezan, y eso es lo que se está propuesto para los próximos 4 años, precisamente tener cero riesgo con los estudiantes en los laboratorios, ¿sí? Cero costo de repetición porque lo pueden hacer cuantas veces quieren ustedes, la formulación que quieran, y el efecto siempre va a ser diferente hasta que lleguen a estandarizar la técnica. Sí, no quema, no huele, no se calienta en sus manos, pero hasta que logren ese proceso, pasar a un laboratorio. Y entonces ya tener, cuando menos, el conocimiento de la estandarización. Pueden entrar a la hora que quieran ustedes a estos laboratorios virtuales y no genera desechos, que con el medio ambiente también tenemos que pensar en esta parte. ¿Sí? Esas serían las ventajas y sus desventajas en este sentido. ¿Sí? No hay contacto con el material real, pero pues estamos acostumbrados a vivir este tipo de cosas ya a través de nuestros teléfonos. ¿Sí? Sí, es una desgracia, la mayor parte de todas estas cosas maravillosas están en inglés, pero por eso el programa de fortalecimiento del inglés empieza desde el bachillerato en nuestra universidad. ¿Sí? No todos son intuitivos, entonces tenemos que estar mejorando esta situación y algunos de ellos pueden ser completamente diferentes a lo que estamos viendo. Muy bien, eso tendríamos en la química. Eso sería un laboratorio virtual, ustedes entran, caminan a través de él, cogen su botellita, van a hacer las mezclas y van a poner la formulación que les hayan dejado en su tarea. Esta es la propuesta que tiene la Facultad de Química para los próximos 4 años. Empezar a trabajar con estos laboratorios en la química, tanto en las prepas como en las facultades. En el área de la salud somos diversos y separados, tal vez no en las FES, pero sí en el campus EU en el que yo trabajo. Y entonces, cuando hablamos, yo la separo, pero me gustaría en este icono que tuviéramos rectangular, pues estuviéramos todas juntas, pero no es así todavía. Aquí es maravilloso que compartan laboratorios, pero en la vida real es diferente. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las maravillas que tiene la universidad y que existen en el mundo algunas otras. Y empecemos por el área de la medicina. En el área de medicina englobo tanto enfermería como lo que yo digo médico humano, ¿sí? Perdón la expresión, pero yo normalmente hubo esa expresión porque nosotros somos médicos animales, entonces ustedes son médicos humanos, ¿ok? Entonces esa división siempre la hacemos en la Facultad de Veterinaria. Entonces aquí estarían las enfermeras y los médicos cirujanos, propiamente dicho. Pero hay que partir de esto. Cuando hablamos en el caso de la medicina, hay que partir en esto. El error es humano, ¿sí? Hace muchos siglos, ¿sí? Se dijo, primero, lo que debe hacer una persona que va a atender a otra es no hacerle daño, ¿ok? Errar en la medicina es indeseable y está cuantificado que 400,000 muertes por errores médicos exactamente son la misma cantidad de personas que murieron porque lo quisieron, porque así lo vieron, por el tabaquismo o por las drogas, ¿ok? Entonces, no podemos permitirnos 400,000 muertes por errores médicos. Y eso implica entonces que los que estudian medicina o enfermería tendrían que aprender con los propios humanos, lo cual aumenta el riesgo de mala atención en este sentido, ¿ok? Y eso no lo podemos permitir, eso está escrito con sangre en nuestra parte médica. En 1999 ¿sí? Se empieza a hablar de la bioética de este tipo de situaciones, de la enseñanza. Obviamente la ética siempre ha existido, ¿sí? Y entonces se dice que empiezan a haber simuladores en 1999. Algunos de ustedes iban naciendo cuando empieza esta parte y que se use para fines educativos, quitando
el riesgo de seguridad en estos casos. O sea, tenemos prácticamente 20 años hablando de que debe haber simuladores en nuestra área de conocimiento de la medicina. En la medicina, y podríamos decir que siempre lo ha habido, lo primero que fue un simulador que era de barro. Y ustedes dirán, no inventes en barro, pues yo los hacía en plastilina, ¿no? Y era plastilina 1 y plastilina 2, ¿no? Y de ahí vamos evolucionando, ¿no? Después, en la India se hizo que se utilizara un melón, a mí me tocó la naranja, inyectar una naranja por primera vez antes de inyectar a un animal, ¿no? Y utilizar nuestro simulador era la naranja, porque pues, sí podíamos sacar un líquido, ¿no? Pero entonces el melón, la naranja y ese tipo de cosas, ¿no? Se podría hacer, ¿ok? A mí me tocó el primer vendaje, ¿sí? Ponérselo a un plátano, ¿ok? Lo primero que yo vendé fue un plátano, eso es interesante, ¿no? Entonces, esos simuladores ya empezaban a hacer, entonces uno se ríe ahora de lo que hacía uno, ¿no? Y sin embargo, se empiezan a desarrollar los maniquís. El primero que se desarrolla se le llamó fantasma, ¿ok? Se le puso ghost en este caso. Y ahorita los vamos a ir viendo, y vamos a ir, obviamente traigo más de animales, pero los vamos a ir viendo, ¿no? En los años 70 se hace un simulacro cardíaco para ruidos cardíacos y era muy fácil, los sonidos. Los que estén estudiando la carrera de medicina aquí, pues nos queda muy claro que oye un paciente y escucha una patología, ¿no? Un problema, pero no tengo la gama de los 5 o 10 posibles sonidos que tengan, y entonces es muy fácil tenerlos grabados y educar el oído de la persona que se va a dedicar a ello. Entonces empiezan a hacer, ¿no? Y se empiezan a desarrollar este tipo de situaciones. Ya más adelante se empieza a ver neurocirugías y tomografías. La tomografía en realidad nace como un simulador, después se le da la herramienta de diagnóstico, ¿ok? Para que empiece a trabajar y se va desarrollando. Los primeros que tenemos fueron el Instituto Nacional de Nutrición, ¿ok? Y empezamos así, ¿no? Fotografías en blanco y negro, ¿no? Porque así era en esa época, y los simuladores eran de yeso, de fibra de vidrio, donde uno tenía que usar una aguja que no era la correcta, pero pues si no, no atravesaba a uno, ¿no? Y a la manguerita para sacarle sangre o lo que uno lo tuviera que hacer, ¿no? Así se inicia, ¿no? Los teníamos burdos, ¿no? Pero era lo que más se acercaba al humano en este caso, ¿no? Y se hacía todo un estudio en la Facultad de Medicina, y a lo mejor ayer el doctor Melchor Sánchez les dice, ¿no? ¿Cómo estudian ahora? Ustedes lo saben, hacen simuladores. Yo me desmayo aquí de repente y les hago toda una historia médica y ustedes me van a tener que atender y yo estoy simulando una patología o una enfermedad, ¿no? Eso cabe muy bien en esta parte de la medicina o de la enseñanza, porque yo puedo inventarme algo, ¿no? En otro tipo de cosas como la veterinaria, que no me puedo comunicar con el animal, es imposible saber si está fingiendo o es realidad lo que está sintiendo el animalito, ¿no? Entonces, en el humano queda muy claro que puedo hacer yo este tipo de cosas. Fueron avanzando, ya son de este siglo, y entonces lo que yo le toque se ve en la pantalla y va a tener un efecto. Hay temperatura, ¿no? Si yo lo irrito, él se irrita; si yo lo dejo gestante, él se deja gestante, demás. Entonces, hay un simulador táctil que yo puedo ver visualmente lo que estoy pasando. Y esto se da sobre todo para las endoscopías, ¿no? Empezamos por las endoscopías y vamos viendo a través de un simulador a una computadora y grabo. Ahora, ¿cómo voy a evaluar eso como docente? Se está quedando grabado, él ve exactamente lo que hizo y yo puedo evaluar al alumno cuántas repeticiones tenga que hacer para que lo logre, ¿no? Entonces, ¿cómo califican normalmente los profesores en una situación de estas? Entre menos repeticiones tenga negativas, va a tener una mejor calificación. Cuando tenga, efectivamente, nunca lo logre o se tarde más. Si lo estuviera usando con un humano, el costo es muy alto, ¿no? El humano no se va a dejar, no lo van a poder estar repitiendo, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? A revivirlos y no romperle las costillas, ¿no? Saber cuál es la presión exacta que deben de sentir y ustedes aprender a cuánta fuerza lo tienen que hacer y cuántas veces lo tienen que hacer en estos modelos, ¿no? Que nosotros, pues realmente cada vez esta imagen lo que quería es que vean que cada vez se trata de simular más claramente el músculo, la piel,
con él a pasar únicamente que eran de fibra de vidrio, de barro o de cerámica, y se le está poniendo la textura para que sea lo más parecido al humano en este sentido. Entonces yo puedo quitar capas, ¿no? Puedo dañar capas. Por ejemplo, un ejercicio que se hace mucho con estos maniquís es inyecciones subcutáneas, a ver si realmente llegaba a la subcutánea o hasta dónde traspasó el producto que ustedes estaban poniendo. Muy bien. Hay simuladores para padres de familia, ¿no? Que se les pone a los jóvenes, ¿no? Lo que pesaría la gestación, y los hacen que los tengan varios días, varios pesos, como sería una gestación, y que vean que físicamente el embarazo pesa. Imagínense cuando tener a su bebé, ¿no? Lo que lo van a tener que cargar toda la vida, y entonces les van asemejando lo que costaría y los van educando a que sepan lo que pueden subir. Esto se hace sobre todo en adolescentes, pues para evitar lógicamente embarazos indeseables. Este tipo de educación se está proponiendo que se dé en el bachillerato, ya que en el caso del bachillerato en nuestra universidad, más del 15% de jóvenes, de mujeres, quedan embarazadas durante sus estudios o su paso por nuestra universidad. Entonces se está tratando de promover un programa precisamente para hacerles que vean lo que pesaría y que no todo esto es fácil en la vida, y menos ser padre o madre en ello, ¿no? El cuidado de estas personas, donde ya se puede sacar constantes y reproducir patologías. Estos son modelos de la Facultad de Medicina, ¿no? que tenemos. Muy bien. En el área de psicología, lo que se está proponiendo, y ya existen, lógicamente son simuladores, ¿no? Laboratorios donde en realidad, si uno lo piensa, y yo les diría a todos ustedes, ¿quién no tiene un juego de guerra o de ganar algo en su teléfono? Todos en realidad son simuladores pedagógicos o psicológicos que nos distraen, nos relajan o nos hacen ser quien no somos, ¿no? Dentro del juego, ¿no? Yo puedo ser el mejor guerrero o el mejor asesino o Superman, si quiero ser. Todos estos son simuladores psicológicos que nos ambientan en un medio ajeno al que nosotros estamos. Y con eso juegan los psicólogos, ¿no? Hacer este tipo de simuladores, laboratorios virtuales, donde tenemos a personajes. Ustedes pueden ser Angelina Jolie o Brad Pitt o no sé quién, si ustedes quieren. ¿Por qué no serlo? ¿Sí? ¿Por qué no vivir esa fantasía? Eso es lo que jugamos, ¿no? Entonces, en esos ambientes se juega psicológicamente y se ve cómo actúan ustedes, cómo representarían esta situación, ¿no? Entonces, se les pone en un hábitat y vivirían ustedes lo que quisieran vivir. Y entonces los psicólogos nos hacen el favor de intuir cómo serían ustedes, si son personas tranquilas, psicópatas o lo demás, o cómo sería. Y todo esto son a través de simuladores, ¿no? Lo verían ustedes cómo actuarían bajo sistemas de presión. También lo que simulan en estos simuladores en la Facultad de Psicología es precisamente cuánta presión aguantan ustedes, hasta dónde pueden llegar con ustedes bajo presión en un sistema real, ¿no? La situación nos lleva cada vez más a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Cuando tenemos tantos actos de violencia en nuestro mundo. Y entonces tenemos que saber hasta dónde llegan con estos simuladores, de conoce, lo sabe hacer, ¿sí? Demuestra, o sea, no nada más lo repite porque se lo aprendió de memoria, ¿sí? Sino demuestra cómo lo haría, ¿ok? Y lo hace, ¿no? Y entonces entramos desde un programa de objetivos a un programa de competencias, donde ustedes ya están midiendo todas estas situaciones, ¿no? Esto es lo que nos hacen estos simuladores fácilmente. Y entramos a lo más bonito de la plática. ¿Sí? Aquí definitivamente lo que quieran se los explico, ¿ok? Y entramos a veterinaria. En veterinaria tenemos una situación que van a ver ustedes en las imágenes que se va a repetir en muchas, que es esto. En veterinaria tenemos una situación que se dice que debemos tener la teoría de las 3 R's, ¿ok? Y se empieza a aplicar en muchas de las ciencias biológicas ya, pero esto nace en la veterinaria. Y les voy a hacer otro ejercicio, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas en sus casas? ¿Sí?
más o menos el 60% del auditorio tiene una mascota. ¿Cuántos de ustedes tienen perro en su casa? ¿Sí? Prácticamente todos. ¿Cuántos de ustedes tienen gato como mascota? Se va reduciendo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen peces? Bien, ¿ok? Cada vez levantan menos. ¿Cuántos de ustedes tienen un cerdo en su casa? ¿Sí? Empezamos a tener esta situación. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que un estudiante trate con su animal? Que lo trate un estudiante, que lo haga una cirugía, que lo atienda un estudiante. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir, yo a mi perrito, o a mi gatito, a mi pececito, lo llevo y que lo vea un estudiante? Una persona le dio miedo porque nadie más levantó la mano y la bajó inmediatamente. ¿Por qué la bajaste? Fantástico, estuviste fantástica, precisamente. ¿Cuántos de ustedes irían con un médico humano, perdón que lo repita así, un médico humano que sea estudiante? Otra vez y lo piensa y se puso nerviosa, ¿no? O sea, esa es la situación, ¿no? Y entonces empieza a la teoría de las 3 R's, que es a reemplazar y reducir las primeras que vamos a ver, ¿ok? Porque además, en el caso de, no de la medicina humana, pero sí de la medicina veterinaria, ya empieza a cambiar la sociedad y me regreso a las primeras imágenes. Los que estaban en las generaciones de más para allá, ya no tienen hijos, tienen perrijos. Tienen perrijos. Y entonces, a veces son más radicales los papás de perrijos que los papás de hijos, ¿ok? Y entonces no nos dejan hacer mucha maniobra. Bueno, hace más o menos 15 años salió la ley de no uso de perros en la enseñanza. Y nosotros aprendimos todo de perros. Les voy a decir la evolución que tuvo en este caso. Yo como estudiante me mandaban a cazar a mi perro a la calle para llevarlo a la facultad de veterinaria para la cirugía. Así era la enseñanza. Y entonces no había perros callejeros alrededor del campus CEU. Aquí hay muchos, es que no hay veterinaria. O sea, para poder atender a los perros nos mandaban a traer un perro. Bueno, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Digo, moralmente, ¿quién ve mal que yo haya ido a cazar un perro para hacerle una cirugía? Levante la mano. ¿Sí? ¿No? Sí, o sea, no está bien, ¿no? Moralmente, ¿quién ve que gracias a estos procedimientos de las 55 escuelas de veterinaria, y de ellas 3 están en la Ciudad de México, desapareció la rabia de la Ciudad de México? ¿Verdad? Sí, se hizo un control de los perros callejeros. ¿Sí? Ahora estamos en riesgo porque hay un montón de perros callejeros porque nosotros ya no podemos tocar a los animales. La ley de protección de animales nos prohíbe tocar a los animales si no tenemos permiso de un dueño y es una cirugía necesaria. Tenemos que aprender en simuladores. Pero el problema es que en la Facultad de Veterinaria se enseñan 12 especies. ¿Sí? Entonces yo tengo que saber lo que le pasa a un gato, lo que le duele a un pollo, lo que le duele a una besita de no sé qué, a un conejo, a todas ese tipo de cosas. Entonces aparecen estas leyes porque la gente, ahora bien, en la otra situación, ¿qué es ser protector y qué es bienestar animal? ¿Cómo se catalogarán ustedes? Definitivamente no puedes tocar a mi animal. ¿Qué sería eso? ¿Un protector? ¿Un sobreprotector? ¿Sí? No puedes tocar a mi animal. A diferencia de, ¿qué le tengo que dar a mi animal? ¿Qué espacio, qué comida, qué daría, qué cuidado le tengo que dar? Eso es bienestar animal. Entonces hay que separar. En el país hay más de 100 protectoras de animales. ¿Ok? Nos linchan cada ratito a nosotros. ¿Ok? Entonces en la Facultad de Veterinaria cada vez es más difícil tener animales. La Facultad de Veterinaria de Campus CEU tiene 7 ranchos o centros de enseñanza. ¿Ok? Y entonces tenemos que estar protegiendo y los alumnos no pueden tomar fotografías de lo que nosotros hagamos. Entonces cuando hablamos de tecnologías y que vamos a poder seguir enseñando, lo tenemos que ver con simuladores, pero nunca
pueden tomar una fotografía de lo que estemos haciendo. O sea, que ellos no pueden reproducir en tutoría una parte de lo que pueden hacer. Y es un problema muy fuerte de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces caemos en la ley de bienestar animal, ¿ok? Y llevamos 15 años en el Congreso de nuestro país y en el Senado tratando de establecer una ley de bienestar animal donde se pueda enseñar y se pueda investigar con animales. Ya no lo podemos hacer. ¿Ok? Los veterinarios más odiados obviamente son los veterinarios que se dedican a animales de laboratorio. Es obvio, ellos hacen investigación con ellos, ¿no? Entonces, pero como que los protectores no les gustan las ratas y entonces los dejan un poquito de vivir todavía. Pero los que hacen cosas con perros y gatos, imposible. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que se ha avanzado en ese tema. Entonces empieza igual que con los humanos, con los modelos para hacer incisiones, operaciones, todo ese tipo de cosas que son muy burdos. En la realidad se empiezan a hacer cosas sintéticas para asemejar la piel, ¿no? En ese sentido, y se les va enseñando para poder hacer primero una cirugía ósea, ¿sí? Primero se les enseña en madera, después se les enseña en yeso. Cuando ya lograron que no se les rompa el yeso, ¿sí? Se pasan a plástico, ¿okay? Y de ahí ya pasan a un animal. Eso lo tienen que hacer. Entonces se va reproduciendo. Se acaba de abrir la primera, después de mi carrera aparece en 1853 y se acaba de abrir por primera vez en la historia y va a empezar a ejercer la primera escuela de medicina veterinaria en pequeñas especies. No es de la UNAM, ¿okay? Pero ya va a haber esa carrera en nuestro país, no todólogos, sino nada más en perros y gatos, esa carrera. Y tienen estos simuladores, ellos, para empezar a enseñar esto. ¿Okay? Y entonces empieza, lógicamente los de la UNAM los queremos agredir y entonces les decimos que son la escuela peluches, ¿no? Pero nosotros somos la escuela nada porque no tenemos ni los peluches. ¿Okay? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Este es mi proyecto, por el cual me invita Gloria a venir. Este es mi proyecto, vean el video, que primero pasé por estos peluches, que es un cerdo para sacarle sangre, y después empezamos a ver aquí, es la página de la Facultad Tomada, cuando yo era directora, y tuve un cerdo, lo pasé por un tomógrafo, esto sucede en 2012, no antes del 2012, esto está grabado más o menos, y a través del tomógrafo pudimos sacar la estructura ósea, donde obviamente va a aparecer el animal, sus nombres y esto lo han visto ustedes ya en otras especies, en el humano. Planteamos un laboratorio 3D en la facultad, y entonces el problema es que necesitas, este señor si tiene sus lentes para poderlo ver, está desenfocado, bueno, se ven desenfocados como cuando van al cine. Después empecé yo a hacer un cerdo que fuera 3D, y entonces lo que empezamos a hacer es la anatomía, porque me dedico a reproducción en cerdos, y entonces empezamos a hacer la anatomía, donde podemos girarla, la podemos mover en pantalla, después lo hicimos en el iPad, porque en la Facultad de Veterinaria nació el PC Puma, fue invención mía, ¿ok? Y empieza esta parte y entonces pueden mover, y entonces en todas las iPads de préstamo a los estudiantes están estos modelos y los muchachos pueden estudiar y no se las pueden llevar de la facultad, ¿ok? Se hizo la vaca, se hicieron otras, la mía es el cerdo, y se va haciendo lo mismo, el alumno puede acercarse, alejarse, inseminar virtualmente al animal, ver la patología, se hace el parto, se ve desde el primer semestre hasta el 10º semestre lo que tenga que verse en los animales. Y entonces, de esta forma, estos son modelos propiedad de la UNAM y se tiene esta tecnología. Esto fue lo primero que hicimos nosotros, seguramente no va a moverse en los videos, entonces le movemos. Este es el mismo, vamos a empezar con la misma parte, pero vean, fue el PC Puma, apareció ahí, para que vean que ahí apareció, y empieza lo del útero. La primera parte es lo mismo, pero quiero que vean la parte final. Yo empecé con un proyecto ISTLI, que después desaparecieron, que fue cuando saqué mi primer cerdo, y después ya saqué el cerdo 3D, que es el que vemos aquí nuevamente, ¿okay? En diferentes posturas, pero quiero que vean lo último, que pudimos tomar el proyecto del cerdo por tomografía y veamos lo que va a hacer. Entonces, ustedes pueden modelar al animal como ustedes quieran, la patología, la fisiología, la anatomía, se puede cursar toda la carrera con los diferentes modelos, ¿no? Le quitan, le ponen,
lo que ustedes quieran, es sumamente barato y los alumnos los pueden ver en las iPads o en las computadoras según lo que pidan prestado y eso lo van a ir viendo, ¿no? Entonces les repite y les repite hasta que se lo aprendan, ¿no? Esa es la realidad, lo que el maestro les haya puesto en lo que tengan que ver, en el semestre que tengan que ver, ¿no? Van viendo cada uno de ellos en la estructura del animal, cómo se inserta en el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta parte es la de 3D que hicimos, pero vean, y aparece ahí el pez puma, ¿no? Veamos ahora hacia dónde vamos, y este fue mi siguiente proyecto, que es la realidad virtual. Se abre el libro, ¿ok? Y aparece el esquema de lo que nosotros queremos de manera tridimensional. Entonces, ustedes lo único que necesitan es en su iPad tener la aplicación, abren el libro, están cargadas estas imágenes y salen del libro, y ustedes pueden modelar al animalito como ustedes lo quieran y dar una clase, y yo puedo estar aquí y estárselas presentando de esta forma, ¿no? Entonces, estos modelos los tenemos ahí en la facultad, ¿ok? Y el cerdito que no se movía, que era fijo, a ver, muévete. Es que ya se salió de… No, se regresó, a ver. No lo quiere presentar. Bueno, es que el cerdito ya se mueve y genera las patologías óseas en eso, y da y lo saluda y lo demás, o sea, podemos hacer con esa estructura ósea además. Las otras que se empiezan a buscar para los bioterios que se tienen son este tipo de ratas, donde la persona que va a hacer una investigación de tesis tiene que tomar un curso con la rata de plástico, de látex que son, y entonces les tienen que enseñar cómo sangrar cuando lo logre ya pasar a ello. En este tipo de estas cosas, la Facultad de Medicina, el veterinario que está encargado del bioterio, está dando los cursos precisamente para evitar que un alumno de tesistas o principalmente no sepa cómo tratar a estos animales, ya que son los que son realmente más usados y más maltratados. Entonces pueden hacer sangrados, enseñarlos a sangrar, hacer las cirugías, toda esta parte que se puede realizar con los animales antes de tocar un animal, ¿ok? Esto es sumamente importante y la Facultad de Medicina los puede ayudar, el veterinario que está encargado de ellos. Se puede hacer pequeñas cirugías con ellos y restablecer la patología que ustedes quieran, son sumamente económicos esta parte. De caer en estas láminas tridimensionales, de ver la anatomía en el cerdo, caer a lo que es la semejanza del cerdo y poder hacer la biología del animal, ¿ok? Y hacer las cirugías en ellos mismos. Estos modelos ya existen. Y este es la non plus ultra de lo último que se tiene. La escuela privada que les digo tiene 5, la Facultad de Veterinaria no tiene ninguno. Digo, no tengo por qué mentir que sucede esta realidad. Son estos animales que ya inclusive tienen la temperatura corporal de la clínica patología que ustedes tengan que ver y pueden hacer cirugías y se restablece el animal, están conectados. Este video es mío de esa escuela y vean el animal, pues prácticamente es un animal como si estuviera anestesiado, ¿no? Donde ya asemeja todo, obviamente se le quitó la piel y ustedes pueden interactuar con él sin ningún problema, tiene la misma textura que el cuerpo del animal, la temperatura que ustedes le pongan, ¿ok? Todos estos tienen que estar en agua, en una temperatura para conservarse, valen casi 2 millones de pesos cada uno de ellos, ¿ok? Y ustedes pueden interaccionar a lo que ustedes quieran con ellos, lo que vayan a enseñar, lo pueden estar viendo perfectamente, ¿no? Entonces, sí se puede sustituir el animal en el primer acercamiento y ya en un futuro sí poder hacerlo de otra manera, ¿no? Esto es a lo que estamos llegando, ¿no? En esta parte, en la veterinaria, ¿no? Aquí la piel que se veía atrás, pues ya se le pone y están haciendo la cirugía, ya que logran estabilidad, esta competencia, entonces ya pueden llegar en una especialidad, llegar a tomar el animal. Eso es lo que nos está pidiendo la Ley de Bienestar Animal en el caso de la veterinaria. En el caso de la odontología sucede algo muy parecido, donde estamos viendo que ya hay modelos, donde el primer acercamiento va a ser, aquí la ventaja es que el humano nunca te muerde, o bueno, casi nunca,
¿sí? En el caso de los veterinarios que están en contra de los simuladores es precisamente, es que si no te muerde el perro, no te patea la vaca, no aprendiste, ¿no? Entonces, esto es más sencillo para las profesiones de ustedes, ¿no? Donde ya están estos simuladores, ese primer acercamiento antes de equivocarse con un humano a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está buscando para capacitar a los odontólogos nuevas técnicas, nuevas resinas, todo este tipo de cosas que no las ponen en práctica directamente con un paciente, ¿no? Y lo pueden estar haciendo, ¿no? Perfectamente, sin lastimar a alguien hacerlo. Se graba, obviamente hay cámaras, y ustedes están grabando exactamente lo que viene sucediendo, ¿no? En ese caso. Muy bien, para terminar, ¿qué se está haciendo? ¿Hacia dónde vamos y cuáles son las limitantes que tendríamos en la investigación? Y entonces, en este caso, yo les decía, en veterinaria y en investigación que ustedes para sus tesis utilizan animales, pues desde el 2002 hay una ley, ya hay nuevas leyes, pero quise poner donde establece que no se llevarán con animales. ¿Ok? Esta situación ya la tenemos, y entonces para eso se tiene que tener que todas las facultades que vayan a utilizar animales tienen que tener un comité de ética de uso de los animales por fuerza para poder tener esos animales. Y en el caso del año que va en curso, que hemos tenido serios ataques a los bioterios de la universidad, y Transparencia UNAM nos está pidiendo muchísima información, Transparencia General nos está pidiendo mucha información, se está haciendo un comité de todos los encargados de bioterios precisamente para solventar este problema, ¿no? Porque sí son muchísimos animales los que se utilizan ahí. Muy bien, perros ya ni de chiste se utilizan, ni gatos, ¿no? Todo esto llevados a que cada vez más se utilizan las personas teléfono móvil, iPads, tablets, todo ese tipo de cosas, y entonces podemos sí usarlos. Antes se decía que no lo podíamos tener porque el costo era muy elevado, pero ahora en la realidad todos tenemos acceso o necesidad o vicio de tener estas cosas cerca de nosotros, ¿no? En la realidad, ¿no? Entonces, en algunos países se les pregunta, ¿no?, que si utilizarían o cómo llegar a comunicarnos con ellos para hacer ciertos enlaces de salud. La UNESCO hace este establecimiento, y mujeres que están en franca desventaja en estas cosas de derechos, pues todas sacaron su teléfono, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Ahí las tendríamos que sí están comunicadas ellas en ese punto, a nosotros más, ¿no? Y lo que yo les decía, en este caso, las 3 R's, ¿no? Tenemos que reemplazar, en este caso, tenemos que reducir y refinar nuestros procesos, y utilizando la tecnología para llegar a un mejor alcance, y sobre todo los muchachos estén más en su ámbito generacional. Eso es lo importante. En la investigación, en revistas que estuve consultando, aparecen artículos precisamente publicados. Entonces, los que estén preocupados por su PRIDE, pues adelante, o sea, esto vale para sus publicaciones. Bueno, y ya que hice el anuncio del PRIDE, se vale decir que el día 25 se reúne el Consejo de Química Biológica y la Salud, el día 25, y va a pasar algo para los que son profesores del área química biológica o que pertenecen a esa comisión, porque se separan los lineamientos del PRIDE, ¿sí? Un lineamiento para técnicos, otro lineamiento para profesores y el otro para investigadores. O sea, los profesores ya no nos van a calificar como investigadores, ¿ok? Es un logro del CAPIS. Ya lo logramos. Muy bien. Y siguen investigaciones que han estado usando, y vean hacia dónde vamos ahora, ¿sí? El proceso, como les decía, el PC Puma nació en la Facultad de Veterinaria, fue idea de mi secretario general y mía. Ahí nació el primer préstamo de iPads y computadoras, se cerraron los centros de cómputo, se triplicó con eso el acceso por los muchachos a dispositivos, se mejoró y se dio esos espacios a otras cosas que necesitaba la facultad, y además tengo el agrado de decirles que en 6 años no se ha perdido ni un iPad ni una computadora, ni una sola, ¿ok? Los muchachos son totalmente universitarios y confiables, ¿sí? Esa es la realidad. Y ahí nació el PCPU, ¿no? Y a lo que vamos ahora es esto, se plantea que es un proyecto para el 2020 a nivel mundial, donde ya no se use nada de este tipo de cosas, todo va a ser a nivel celular, y entonces son chips que depende de lo que ustedes quieran probar, una bacteria, un virus, que es lo que están haciendo ahí. Este chip se asemeja se ponen las células pulmonares, que es este ejemplo,
se pone la bacteria o el virus o el antibiótico que vayan a utilizar ustedes, se asemeja la patología y la respuesta que daría un animal, obviamente primero, y después un humano en ello. Entonces, en estos chips se pone las células pulmonares, se pone la bacteria o el virus, se ve viendo la respuesta fisiológica por la parte de abajo y cómo se van enlazando en este caso. Está simulada toda la fisiología o la cinética de un producto en ello, ¿sí? en un chip. Si va a ser por vía aérea, en este caso va a ser digestiva, o nos vamos a ir, por ejemplo, si es digestiva y nos vamos en este caso, al intestino, en la semejación, entonces se ve la estructura de las células puestas en este chip y se ve cómo crecen de tamaño las criptas o disminuyen de tamaño las criptas, cómo se va dando lo que estén probando ustedes. Todo esto está simulado ya, es un proyecto que empezó en el 2017 a nivel mundial y es un chip que pone todos los órganos y pudiéramos poner si es una droga oral o va a entrar por el organismo y ver la cinética de cómo se iría moviendo, y todo es en un chip que cabe en su mano y se evitarían totalmente los animales y los humanos en este punto. Ellos lo que proponen, que es para el 2024, este proceso ya va a estar completo, es un chip que asemeja todo el cuerpo, ¿ok? Y vamos a evitar el uso de animales en estos procesos, lo cual nos lleva gratamente a cumplir el bienestar animal, la ética que nos enseñan en la universidad, y podemos lógicamente hacer más proyectos. Pues eso es lo que les traía a ustedes, es lo que estamos trabajando en el Consejo, tratando de apoyarlos. Muchas gracias. No, al contrario. Yo sí, no, yo sé, si es que hay preguntas. Verá, bueno, yo nací en el 92, soy millennial, y bueno, platicando obviamente con personas, bueno, los baby bloomers, mis padres, la gente que la mayoría estoy rodeado, pues ellos me contaban, ¿no?, que en sus tiempos buscar información o hacer una tarea pues implicaba ir a la biblioteca, y si decían el tema es pues tienes que aventarte como 3 libros para que ubiques el tema que necesitas, la parte particular, y ya de ahí realizas tu tarea. Entonces tenías que ver mucho, aprender muchas cosas para llegar al punto central. En mi caso, pues ya me tocó todavía un poquito la parte de Encarta, que ya ni existe, ya no se genera, pero bueno, era más rápido, porque ya con el internet buscaba las cosas, tenía que leer, sí tenía que indagar, tenía que buscar, sí había un proceso ahí de investigación, pero pues un poquito más fácil, no salía de casa, directamente en la computadora. Pero algo que noto ya, pues más en estos últimos tiempos, es que ya es algo muchísimo más inmediato, resumido, y aquí está tal cual, tenlo, ¿no? Ya ni siquiera tengo que digitar algo en el celular, nada más le pregunto a Siri, oye Siri, ¿quién fue el tal presidente de tal nación? Y me da una respuesta. Entonces eso considero que va haciendo hasta cierto punto que se reduzca mucho el esfuerzo cognitivo, el esfuerzo de aprendizaje, ¿no? Todavía en sus tiempos a mí me tocó apréndete el número de tu casa o el de tu mamá, porque no tienes dónde escribirlo, entonces si hay una emergencia tienes que sabértelo y para marcarlo. Y creo que a veces hoy en día ni nuestro número no sabemos y lo tenemos guardado. De una u otra manera también la tecnología ha apuntalado hacia pues que sea menor proceso cognitivo y mayor proceso de la computadora. Y actualmente, por ejemplo, bueno, ya dando clase, pues veo que los alumnos ya van mucho eso, que ya una duda no investigan tanto en libros o en artículos, sino que YouTube me lo resuelve, ¿no? Un youtuber ya en 5 minutos me resumió todo el tema, o tengo una duda, literal la escribo en el Google y Google me da la respuesta inmediata. Entonces, esto va siendo como un reto en la parte de la docencia, dado que ya los estudiantes ya requieren todo resumido y toma, aquí está, ya lo tienes para que lo aprendas, y le va restando todo el proceso de aprendizaje. Hoy darles una lectura de 30 páginas en papel, pues qué flojera, cómo la voy a leer, no me la puede leer el programa, o busco el resumen en YouTube. Entonces, en esa parte, bueno, mi pregunta iría hacia qué retos o cómo cree que la docencia tendría que ir comenzando a ver hacia ese tipo de situaciones donde ya toda la información es empaquetada, es digerible, está al acceso de la mano, pero que no conlleva un proceso necesariamente de investigación, sino que simplemente es aquí está y tómalo. Mira, la verdad es que también
errores en tu vida basándote en ello, ¿no? Entonces, yo soy fiel creyente de eso. Si tú ves, yo soy Mac viendo y todo. O sea, en mi oficina me critican que soy demasiado tecnológica, ¿no? Yo creo totalmente en eso, pero sí me doy cuenta que hay muchas cosas que en Internet por facilidad te pueden generar un error a ti, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo los invito, hay muchísimas cosas en el río de la universidad que ahí están y no las usamos, porque el acceso a lo mejor para ustedes no es lo importante. Yo hago un ejercicio con mis estudiantes, me regreso obviamente a lo mío, y por ejemplo, yo sí te digo ahorita, ¿dónde vas a ir a comprar una licuadora? Se te viene a la mente cualquier cantidad de tiendas, ¿no? Si yo le digo a un estudiante de veterinaria, ¿dónde voy a ir a comprar un cerdo? Porque tú te quieres dedicar a cerdos. Entonces, lo primero que te va a preguntar alguien es, yo quiero un mini pig, ¿no? ¿Dónde lo voy a ir a comprar? Seguramente no me vas a poder contestar. Bueno, pues saca tu teléfono y busca, ¿no? O sea, hay cosas que son muy útiles para ciertas cosas y otras no. Yo creo, y es una realidad, y espero que no haya algún encargado de biblioteca aquí, que las bibliotecas se van a ir cerrando, ¿no? Las hemerotecas, yo ya hace 10, 15 años no piso una hemeroteca. Me parece muy interesante que estén las revistas ahí, pero es mucho costo, mucho espacio y poco difícil, y muy difícil de que encuentres todo, o que el director te dé todas las revistas del mundo para que las tengas ahí, es imposible. El costo es impresionante, ¿no? Lo que hay en la universidad, por ejemplo, basando en la información que tú quieres, es que se empezaron a hacer redes de las bibliotecas de la universidad, y entonces tú te suscribes con algo de tu presupuesto, digo director, ¿sí? Y da 100,000 pesos de su presupuesto de bibliotecas y se sube a la red de biomédicas, a la de veterinaria, y se están haciendo redes de este tipo de cosas donde jalamos ya todos los libros digitales o las revistas digitales, y entonces se suman los presupuestos y ahora lo que en algún momento se dividió, ahora lo estamos juntando por necesidades, ¿ya? Entonces, en vez de tener la biblioteca 1,000 libros, por decir un número, ahora tienes 10,000, porque tienes una red con otras 10 personas. Entonces, hay que buscar las redes que se deben de tener. Y sí, por eso empecé con el ejercicio de generacional. Me queda claro que hay profesores que deben de existir aquí, como existen en cualquier lado, que no te van a aceptar algo de Internet. Eso me queda claro, ¿no? Me queda claro. Pero yo creo que poco a poco vamos a ir evolucionando a que sí suceda, pero que ustedes se tienen que poner en esa comunicación. Si el proyecto fuera ahorita, ¿qué revistas debes de utilizar? Y tú aprendes de tu profesor, y la autoridad te las va acercando a ti. Vamos a tener esa fácil acceso tuyo, le quitas presupuesto de mantenimiento de la biblioteca, de los libros que son robados, maltratados y demás, de la gama de subir, y lo vamos a ir teniendo. Ese es el proyecto que trae el doctor Graue, y esa es la idea de lo que queremos hacer en los próximos 4 años a través del Consejo. Magnífico comentario. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Buenos días, doctora. Muchas felicidades. Berta Peña, de Biología. Me gustaría saber dónde podemos conseguir todos esos videos, todo ese material que ya va a poder sustituir exactamente al sacrificio de los animales. Muchos ya están en la página de arriba de la universidad. Se supone que lo que quiere el proyecto La UNAM ahorita es que todos los papeles de nosotros, y eso lo está haciendo, sé que vino Melchor ayer, tiene un proyecto de evaluación de los papeles, de los entregables que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo puse el de la página de la Facultad de Veterinaria, obviamente, y nosotros tenemos todos nuestros proyectos PAPIMES ahí. Entonces, mi vaca, mi cerdo, el caballo, lo que vayamos haciendo, están en la página de nosotros. O sea, nosotros obligatoriamente, para que el director nos firme, eso lo puse yo cuando era directora, pues nos firme los PAPIMES después, es que tú entregues tu material, ¿no? Nosotros no hacemos nada que no sea digital, nada, ¿sí? Y entonces todo lo va subiendo y entonces todo el mundo tiene acceso. A mí me autoobligué que mi iPad, en las 500 iPads que se compraban en ese momento en la facultad, todos tuvieran los papimes de los profesores. Entonces va viendo. Lo que está haciendo el Melchor es precisamente capturar cuáles proyectos tienen ahí. Yo pertenezco a la red de papimes de la CODEIC, y dar todos nuestros proyectos y subirlos. Algunos van a poder subirse a la arriba y otros no. Y entonces va a ser una plataforma precisamente para que todos tengan acceso a mi cerdo, ¿no? Y sea de ustedes, ¿no? En realidad los papimes no se deben de vender, para eso nos dieron dinero. La normatividad está ahí, no son de uso exclusivo del profesor. Eso es una de las cosas que establece el PAPIME, y entonces lo que se tiene que hacer esto, ¿no? Yo los invito, si no tienen una página aquí, que todos le den al director sus papimes,
sus proyectos y de ahí ya se suban a la universidad y son de acceso. Por ejemplo, yo tengo, todos mis libros son virtuales y yo tenía el problema de cuando eran en papel, pues que se vendían en la biblioteca de la facultad, ¿no? Y ahí se quedaban. Y ahí se quedaban, ¿no? Cuando hicimos lo de la página de Papimes, yo te puedo decir que mi libro, El Berraco, es mi tema, pues, tiene 4,000 descargas. Es mi sueño, ¿no? El otro libro que yo tengo, que es Introducción a la Zootecnia, que es la producción, tiene 12,000 descargas, ¿no? Y otro libro que tengo en papel, que también se vende mucho, todo el mundo me dice porque no lo hago digital, porque tiene una solicitud tremenda, pero imprimirlo es muy costoso. Entonces lo que debo de hacer es eso, ¿no? Te digo, ha sido un fracaso el proyecto de la universidad, de la plataforma de la Ría, es un fracaso porque nadie sube nada, pero creo que hay que empezar por la dependencia, tener su página y de ahí subirlos. Ese es el proyecto que traemos para los próximos 4 años. Buenos días, felicidades, doctora. Concepción de la Torre, del área de medicina. Hemos tenido desde hace mucho tiempo, sobre todo yo que ya soy de la generación parque ya de salida, la problemática de la relación médico-paciente. ¿Sí? Entonces yo siempre he dicho que eso tiene que ser cara a cara, que no podemos utilizar estas cosas. Y hay otro tipo de actividades que también tenemos que utilizar un ser humano. Cuando nosotros enseñamos la propedéutica médica, decimos palpar, tocar, observar. Entonces, hay ciertas cosas que a pesar de que queramos utilizar, lo que usted mencionaba, está un poquito difícil, ¿no? Yo espero tener tiempo para poder ver algo que simule un ser humano, pero felicidades, doctor. Estoy de acuerdo con usted. En la veterinaria decimos que si no huele y no muerde, no patea, no aprendiste, ¿no? O sea, esa es la realidad y en el caso de en la medicina humana obviamente es lo mismo, pero yo creo que sí hemos exagerado en algunas cosas. Yo le preguntaría cuántas veces cree que una enfermera o un estudiante de medicina se va a tenerme que picar o pinchar el brazo para nada más, o sea, para poder obtener una muestra sanguínea. ¿Cuántos diríamos? ¿5, 10, 15 veces? ¿Por qué? Porque primero no sabe poner la posición de la aguja, no sabe cuánto meterla, todo. Si esa primera parte de la enseñanza la hacemos con simuladores, su aceptación, y me voy a 2 problemáticas que me he enfrentado yo en el consejo, ¿sí? A mí me llegan las cartas de todos, a favor y en contra del director, ¿sí? A favor y en contra de los procesos, me toca todo ese tipo a mí, ese es el trabajo que tengo yo desde que salí de la Facultad de Veterinaria. Y uno de los problemas que tenemos en el área médica es que lamentablemente es la carrera donde hay más suicidios por parte de los estudiantes. ¿Ok? O sea, no tienes idea cuántas cartas me llegan de tal hospital que se suicidó no sé qué muchacho y no sé qué tipo. Entonces, también hay que ser humanos o sensibles. En este caso todos somos humanos, somos sensibles. Hay que ser sensibles a ese momento de acercamiento con un humano cuando debe de ser, con un paciente del muchacho. ¿Sí? Yo sé, a mí me pasó, seguramente ustedes, que mi primer acercamiento con la Facultad de Veterinaria fue ver un cadáver de perro, ¿no? ¿Te haces o te haces? ¿No? Y en ese caso, las generaciones son diferentes. Ahora somos él y la, ¿sí? Ahora somos más sensibles a las situaciones de acoso, a las situaciones de eso. Hay que irse sensibilizando y esa parte. Y entonces el acercamiento con el paciente se debe retrasar un poquito en algunas cosas. Pero entonces en ese entrenamiento de cómo llegar con la aguja, cómo hacer una primera incisión, se puede hacer con estos perfectamente y después llegar. A mí me preocupa muchísimo, en serio, que me llegan muchas cartas de muchachos que se suicidan. Esa es la realidad. También me llegan cartas donde el 80% de las estudiantes mujeres de cierta facultad de medicina se retrasan en sus estudios a diferencia de los varones. ¿Ok? También tenemos esa problemática. Entonces, cuando uno se enfrenta, me queda claro que los de la tercera fila para allá piensan diferente a los de la tercera fila para acá y tenemos que irnos acercando y tenemos que buscar un punto de encuentro. Yo estoy de acuerdo que si no le duele, no lo vean ustedes en la medicina, si a mí no me muerde, no aprendieron, pero hay tiempos y hay formas de agradecer. Hay muchos riesgos que cubren, se acercan los muchachos a enfermedades, a violencia y demás que tenemos que cuidarles. En un momento se van a tener que enfrentar. También en la Facultad de Medicina tienen un estudio donde
alto porcentaje de muchachos que terminan la carrera, terminan no ejerciéndola, precisamente por esa sensibilidad que tienen ahora los jóvenes y que les cuesta mucho trabajo atender la vida y la muerte, ¿sí? La gran diferencia con la carrera que usted tiene y la carrera que yo tengo es que ustedes los enseñan a vivir y yo en veterinaria los tengo que enseñar a matar a un animal. Esa es la realidad. Entonces, es muy diferente ser biólogo, ser veterinario, ¿sí? Y ser maestro de la medicina, ¿sí? Imagínense que yo te dije, le tienes que enseñar a eutanasiar a un humano, a una persona. Yo los tengo que enseñar a matar a un animal y que el animal no sufra y que el estudiante y el futuro profesionista acepte sensiblemente que está matando a un animal. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora le pedimos al señor director que haga entrega de la constancia. Pues de veras muchas gracias, doctora Trujillo, por la conferencia, por la sensibilidad. Y bueno, mal que bien nos das un panorama de lo que ya está, ¿no? Lo que ya está, afortunadamente, pues ya nos hemos preparado en Zaragoza. El PC Puma el año que viene es una realidad, ¿no? Empezamos a preparar las aulas para entrar, las pantallas es lo que viene en este periodo vacacional. La red está terminando de instalarse en el 100% de los espacios académicos y el PC Puma es una realidad para los jóvenes que están ahorita, pero sobre todo para los profesores. Para los profesores nos tenemos que, esa división entre las filas tiene que romperse pensando en estos jóvenes que ya están, pero nosotros profesores nos quedamos. Y van llegando otros y ojalá algún día los alcancemos. Pero con esto que tú nos has presentado hoy nos das la idea que sí los podemos alcanzar. Muchas gracias, María Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.